Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos los que están conectados en nuestra plataforma de Facebook y en Zoom. Bienvenidos Victoria Chicurel, Silvina Bucci. Bienvenidas a esta plataforma de la Keile. ¿Cómo están? Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Qué Gracias por... bueno. Pues no se te oye, Victoria. No sé si tienes no me- apagado. ¿Ya me escuchas? Ya, ya. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Ahorita las presento, solamente quiero recordarle al público que nuestra plática quedará grabada, como siempre, tanto en YouTube como en Facebook, para quien no la pudo ver en este momento, o si alguien la quiere volver a ver, quedan ahí grabadas, solo hay que entrar a la Keile y ahí la podrán ver. También quiero recordarles que al final pueden hacer preguntas, las pueden escribir en el chat o en preguntas y respuestas. Yo las leeré y nuestras dos presentadoras, nuestras dos ponentes van a contestar con mucho gusto. Pues les doy la bienvenida, Victoria Chicurel, Silvina Bucci, terapeuta Zambas. Si quieren decirnos quiénes son y qué hacen, bienvenidas y les dejo el micrófono. Muchas gracias, Anita. Pues bueno, somos Victoria Chicurel y mi querida amiga y colega Silvina Bucci. Nosotras estamos trabajando en la Universidad Hebraica con este método de Team CBT, que es sumamente interesante. Somos terapeutas cognitivo-conductual y el día de hoy queremos brindarles un poquito de probadita para que vean de qué se trata este método, que realmente nos ayuda muchísimo a manejar los diferentes temas. ¿Sí? Entonces, Silvina nos va a decir cuál es el menú para el día de hoy. Gracias por invitarnos a participar a la Keile. Gracias a todos por acompañarnos y vamos a compartir pantalla para que puedan ver la presentación que preparamos para ustedes. Ahí está. Ok. Entonces, el temario que tenemos hoy, el temario para el día de hoy, que vamos a hablar del enojo, es ¿quién es David Burns? ¿Qué es la terapia Team CBT? ¿Qué es el enojo? ¿Cuál es el enojo saludable y no saludable? ¿Cuáles son las distorsiones que nos hacen sentirnos tan enojados? ¿Y cuáles son las soluciones y los datos de utilidad que tenemos para poder manejar este enojo que a veces nos invade? Ok, entonces vamos a iniciar con contarles un poquito quién es David Burns. Él es un psiquiatra que se formó en Filadelfia, estuvo muy cerca del doctor Aaron Beck y como todos sabemos, Albert Ellis y el doctor Aaron Beck son los pioneros en la terapia cognitivo-conductual y es donde ahí él empieza a aprender este método, le empieza a gustar y de ahí lo desarrolla. Tiene varios libros, entre ellos es el de Sentirse Bien, que es un bestseller, lleva más de 5 millones de copias vendidos en Estados Unidos y este libro se ha traducido a más de 30 idiomas. Tiene algunos otros como Adiós Ansiedad, Sentirse Bien en Pareja, etcétera. Estos libros se los recomendamos muchísimo, ya que son libros de autoayuda. Incluso el libro de Sentirse Bien es un libro que ayuda a muchas personas a salir de la depresión o la ansiedad, incluso sin tomar terapia o tomar medicación. Y la intención que tenemos para este webinar es compartir herramientas para una mejor gestión de tu enojo y de esta manera puedas aprovechar las ventajas que el enojo te puede dar. Porque como siempre decimos, todo el día enfrentamos decenas de situaciones y no siempre van a fluir de la manera que queremos y de la forma más agradable. Así que tenemos muchas posibilidades para que nuestro enojo salga a relucir, ¿no? Si se me cruza un conductor, si una persona se me está colando en la fila, hay un montón de situaciones que brotan nuestro enojo. Entonces lo que queremos ver es de qué manera podemos controlar ese enojo, de qué manera podemos gestionarlo mejor. Entonces vamos a empezar hablando de qué es Team CBT. Ok, pues vamos a empezar a ver que Team CBT es la terapia que desarrolla el doctor David Burns
y que además de los beneficios que ya son conocidos por la terapia cognitivo-conductual, la terapia Team CBT está enriquecida por un marco terapéutico que contiene testing, es decir, todo el día estamos probando, si ya sea con los pacientes en el consultorio, para saber exactamente cómo se sienten, o en nuestra vida personal, cuando nos estamos comunicando con alguien, siempre estamos checando qué tanto nos estamos entendiendo, qué tanto estamos siendo empáticos. Y eso ayuda a acercarnos más, a tener vínculos mucho más cálidos y mucho más afectivos. También está esto que se llama empatía. La empatía consta de 5 secretos de comunicación efectiva que nos ayuda a poder transformar la manera como nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y bueno, está establecer una agenda, que eso ya es muy terapéutico y no lo vamos a abordar el día de hoy. Y tenemos métodos, tenemos muchos métodos que son verdaderamente muy efectivos y que, bueno, hoy vamos a poder compartir algunos con ustedes, sobre todo estos métodos específicos que nos ayudan a manejar el enojo. Y vamos a empezar por el principio. Entonces, ¿qué es el enojo? Y el enojo es esa emoción que todo el mundo siente alguna vez y algunas personas la sienten con más frecuencia que otras. Tu enojo es un problema si lo sientes con demasiada fuerza o demasiada frecuencia, o si no puedes expresarlo de una manera que sea adecuada. El enojo no siempre lleva a la agresión y no tiene que ver con la genética ni con que usted simplemente sea así. Es una emoción natural y normal que consiste en sentimientos que varían en intensidad, desde una irritación moderada hasta una furia y cólera intensa que no podemos controlar. El hecho es que el enojo puede llevarnos a un cambio positivo, pero solo si lo expresamos de una manera útil y constructiva. Entonces, tenemos la oportunidad de aprovechar este enojo. El tema es, ¿sabemos aprovecharlo o dejamos que nos invada y sea como una piedra en el camino, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestra vida en general? Entonces, eso es lo que vamos a descubrir ahora. Ok, entonces vamos a ver que hay algunos desencadenantes que son muy comunes y que nos llevan al enojo. Por ejemplo, el estrés, por ejemplo, la decepción, la molestia, el resentimiento, la falta de respeto o la frustración. Todos estos nos pueden llevar a sentir enojo. Y como ya dijo Silvina, sentir enojo está bien, ¿no? Es parte de ser un ser humano, es una de las emociones primarias. Aquí lo que vamos a ver es cómo manejar y cómo sacar provecho del enojo, cómo hacerlo trabajar en nuestro favor. Pero hay que ver si tu enojo es un problema, ¿no? Porque todos se enojan de vez en cuando. Y sin embargo, el enojo puede volverse un problema si pasan una de estas tres cosas. Si lo sientes con mucha intensidad, que esto significa que tu reacción puede exagerarse. Si lo experimentas con mucha frecuencia, quiere decir si estás enojado o molesto constantemente. Incluso los asuntos secundarios, las tonterías más tontas, te sacan de quicio. O si lo expresas de una manera inapropiada, como cuando pierdes el control o haces o dices cosas de las cuales luego te arrepientes. Entonces, vivir enojado no es buena para nadie, aparte de las consecuencias en la salud, porque nos pueden traer muchas consecuencias estas continuas reacciones de enojo, nos pueden traer problemas en la vida familiar, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo. Entonces tenemos que ver cuáles son estos límites y si realmente lo estamos sintiendo muy fuerte, lo estamos sintiendo muy frecuentemente y lo estamos expresando de una manera apropiada. Cuando estoy enojado, me comunico de una manera asertiva en la que cuento por qué estoy enojado y cómo me siento, o directamente empiezo a sacar mi furia de una manera negativa, ¿no? Así es, Silvina. Entonces, ahorita vamos a ver algunos mitos que son comunes, ¿no? Por ejemplo, el enojo es una parte permanente de mi personalidad y simplemente soy una persona enfadada, una persona enojona, ¿no? Esto es un mito. El enojo debe de ser genético. Por ejemplo, cuando mi papá siempre estaba enojado, ¿sí? Claro, podemos aprender cuando vivimos en una casa donde el papá siempre está enojado, más que genético, es algo que aprendemos, ¿no? Es una costumbre que es parte de un modelo que imitamos, que aprendemos desde niños y que lo repetimos y lo seguimos repitiendo. El enojo siempre lleva a la agresión,
Por ejemplo, no puedo controlarme. Esto es totalmente falso. No puedo controlarme, no es válido como una excusa. Cada quien es muy responsable de su enojo y de la manera como lo gestiona y del control que podamos tener del enojo. Nadie es responsable de cómo nosotros lo gestionamos. Y finalmente, ser agresivo es una manera efectiva de manejar situaciones. Y por ejemplo, si no soy agresivo, las personas no me escuchan. No necesariamente, para eso existe la asertividad. Cuando somos asertivos, ¿y esto qué quiere decir? Decir las cosas de la manera apropiada, a la persona apropiada, en el momento apropiado. Cuando aprendemos a manejarnos así, podemos resolver las cosas sin llegar a hacer algunas conductas de las cuales después nos vamos a arrepentir, que nos va a pesar y que podemos lastimar a la gente que queremos. Y, uy, se me pasó. Y acá tenemos que decimos, el enojo, como todas nuestras emociones, está creada por nuestros pensamientos. Esa es la verdad. Por ejemplo, después de un día difícil, acuestas a dormir a tu hija de 2 años, cierras la puerta de la recámara y te vas a relajar por un rato. Y 20 minutos después se abre la puerta y la niña sale llorando. Entonces te sientes irritada y probablemente piensas, caray, esta niña, ¿por qué no se queda en su cama y se porta como debería? Por otro lado, podrías sentirte encantada de verla y pensar, qué increíble, ya se puede bajar sola de su cuna, está creciendo y volviéndose más independiente. La verdad es que generalmente no es la niña que se levantó de la cama y no se duerme, no son las fallas de los demás lo que nos molestan. A veces son cosas que uno viene arrastrando y que no se ocupó de cerrar o de resolver, ¿no? Entonces, eso termina saliendo con cualquier tontería. ¿Cuántas veces vives la misma situación de manera diferente? Depende de cómo estés y qué te estés diciendo a ti mismo. Te enojas en algunas ocasiones y en otras no por lo mismo. O sea, por el mismo motivo, por la misma situación, puede ser que a veces reacciones y a veces no. Imagínate que estás parado, por ejemplo, en la fila de un lugar y de repente una persona va y te pisa y te dice, perdón, fue sin querer. Lo más probable es que no le des mucha importancia y hasta sonrías, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto vuelve a pasar? Y vuelve a pasar y la persona te sigue pisando. Entonces, después de cierta cantidad de pisotones, te vas a enojar, ¿no? Pero imagínate que cuando ves a la cara a la persona para reclamarle, te das cuenta que esa persona es invidente, que es una persona ciega. ¿Crees que tu coraje se mantendría en el mismo nivel que tenías? Yo creo que no, porque en realidad los pisotones que recibiste los recibiste igual, pero tus pensamientos cambiaron. En lugar de pensar qué se cree este tal por cual, pensaste, wow, no ve, por eso me pisó. Entonces, el hecho de haber sido pisado no cambió, pero tus pensamientos cambiaron. Entonces, calificas la situación y a la persona de una manera diferente y tu enojo disminuye. ¿Por qué? Porque son nuestros pensamientos lo que lo aumentan, los que mantienen o disminuyen esas emociones que sentimos. Entonces, una persona que explota viendo el noticiero o viendo un partido de fútbol no está explotando por lo que está pasando, ni por el debate de Trump, ni nada así, sino que está arrastrando cosas que no logra resolver y explota con cualquier motivo. Entonces lo importante es ver si puedes determinar cuál es la causa real de tu enojo. ¿No les parece? Me parece maravilloso. Cuando sabemos esto, una de las fórmulas para poderlo distinguir es saber cuál es un enojo saludable versus a un enojo que no es saludable, ¿sí? Un enojo saludable es una energía que te motiva a hablar y que te motiva a defenderte, a reunir gente, a convocar, para hacer cambios para mejor. Y un ejemplo que yo he visto ahorita en nuestro país es este movimiento Frena, en donde se muestra un enojo hacia un gobierno que no le está gustando a mucha gente. Y entonces convocan, invitan a manifestarse, invitan a expresar esta parte que no están conformes, pero no hacen desmanes, no hay vandalismo, no lo hacen de una manera inapropiada. Entonces, esto es un enojo que es saludable, el expresar, el convocar, el manifestar y lo más importante, esto nos ayuda a resolver situaciones. De la otra forma, cuando caemos en un enojo que no es saludable, implica el uso de estrategias de afrontamiento que son deficientes. Es posible que uses palabrotas, insultos o gritos
y que trates de calmarte usando alcohol o drogas. Muchas veces esto es lo que hacemos y al otro día nos vamos a sentir terriblemente mal. El enojo que no es saludable dura mucho tiempo y es en alrededor del 30% de las personas el enojo insano puede durar hasta más de un día, ¿sí? Qué incómodo es para los demás estar con una persona en donde está enojado todo el día. Se nos escapa de las manos este enojo y causa problemas como, por ejemplo, llegar al límite de ser expulsado o de ser arrestado, lo cual va a traer efectos negativos sobre tu salud, tus relaciones y tu trabajo. ¿Cuántas veces puede venir un policía, te pasaste el alto y te puedes poner súper enojado y le contestas de una manera que es inaceptable? Y muchas veces podemos llegar hasta que nos lleven al corralón o que nos lleven al Ministerio Público. Entonces nos genera muchos problemas. Y la escala fuera de proporción, por ejemplo, puede estar hablando por teléfono y después no tengo una buena recepción y me enojo y pum, aviento mi teléfono, lo rompo, ¿sí? Llego a extremos donde tiene costos tanto materiales como emocionales y como en nuestras relaciones, ¿se dan cuenta? Y también sucede frecuentemente. La ira poco saludable ocurre más de 5 o 6 veces a la semana. Hay un dicho que dice, bueno, se enoja hasta porque vuela la mosca. Entonces, esto hace que nuestras relaciones también se vuelvan muy, muy conflictivas y que la verdad, la gente que nos quiere, en vez de querer estar cerca de nosotros, quieren huir, quieran salir corriendo. Es así absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se esconde detrás de la emoción del enojo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque quizás conozcas una persona que se pasa el día quejándose, eleva el tono de voz por cualquier cosa y se enoja por cualquier motivo. Y hay que tener en cuenta que muchas personas, muchas veces, detrás de la ira, esconden una tristeza profunda que no logran expresar, ¿no? Es lo que decíamos recién. Y si eres tú quien tiene problemas para gestionar el enojo, es importante revisar qué te genera esa frustración. Y si quizás es otra emoción la que estés queriendo comunicar y sale con el enojo. Además, hay que tener en cuenta que socialmente parece que está mejor aceptado el hecho de que cuando nos sentimos mal, lo expresemos o lo demostremos con enojo o con ira, y por el contrario, si expresamos tristeza llorando, se nos puede decir, no llores, no pasa nada, o alguien se burle de que otra persona está llorando. Entonces, detrás de todo enfado hay un grado de frustración, ¿no? Entonces nos irritamos porque no nos sentimos incapaces, digo, porque nos sentimos incapaces de controlar alguna situación o alguna persona, y eso hace que nos frustremos. Obviamente que la realidad es que no podemos controlar nada ni a nadie nosotros, solamente nuestra actitud en la vida, pero esa frustración que tenemos sale disfrazada de enojo y quizás es otro tema el que no estamos resolviendo. Entonces vamos a ver con Victoria la escala de medición del enojo. Ok, vamos a ver que tenemos una escala de medición del enojo que es del 1 al 10, ¿sí? Puedes elegir un plan para controlar tu enojo y evitar que llegue al 10. Cuando llegamos al 10, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una explosión. Después de la explosión se va a generar violencia y vamos a perder el control. Y al perder el control va a haber consecuencias negativas. Entonces, es empezar a observarnos, empezar a ver durante la noche, por ejemplo, hasta dónde subió mi enojo. Podemos tener nuestra hojita con esta escala de medición del enojo y en la noche poder llevar un registro de qué tanto estamos pudiendo controlar este enojo, manejar este enojo. Pero recuerden que entre el 9 y el 10 vamos a tener consecuencias sumamente negativas. Entonces, para esto, bueno, hay señales. Cuando estamos súper enojados, nuestro cuerpo habla. Hay que sentirlo, hay que escucharlo. Cuando estamos muy enojados, nos empiezan a sudar las manos, o se nos cierra la garganta, o se nos calientan los oídos. Cuando vemos que tenemos estos síntomas, lo que podemos hacer es tomar distancia, ¿sí? Cuando estamos tan acalorados en una conversación, podemos decir, dame 10 minutos, salir a dar una vuelta a la manzana o bajar al jardín o simplemente entrar al baño y lavarse la cara y después volver para poder continuar, ya que estén las cosas más frías,
más tranquilas, porque si no, no vamos a ganar nada más que un muy mal sabor de boca y una herida muy grande. Entonces, ahora Silvina, pues vamos a ver. Vamos a ver las prácticas saludables para lograr que nuestro enojo trabaje para nosotros, ¿no? Entonces, las prácticas saludables son: mantén tus reacciones en proporción a los factores desencadenantes. Quiere decir mantener las cosas en proporción, ¿no? No exagerar. Elegir acciones en lugar de simplemente reacciones. Elegir accionar en vez de reaccionar. Dejar que la ira se vaya tan pronto como recibas el mensaje de que puede haber un problema. Aprender a aceptar y a perdonar, porque la vida no es perfecta y las personas tampoco lo somos. También descubrir las creencias poco útiles que hacen que esa irritación en mí se convierta en furia. ¿Por qué? Porque el objetivo del manejo del enojo es justamente aprender a reducir esas reacciones emocionales que tenemos y que son también fisiológicas, ¿no? Porque empezamos a, como decía recién Victoria, a acalorarnos, a sentirnos mal, y eso que nos causa el enojo, porque no podemos deshacernos de las cosas ni de las personas que nos enfurecen y no podemos cambiar a nadie, pero podemos aprender a manejar nuestras reacciones y nuestras emociones. Y ya con eso estamos un paso adelante para poder gestionar mejor cualquier emoción que nos invada y que no podemos evitar que nos llegue, pero sí podemos gestionarla mejor para que no nos perjudiquen nuestras relaciones una vez más. Ok, entonces vamos a ver ahorita que hay distorsiones en nuestros pensamientos cuando nos enojamos. Por ejemplo, etiquetar, decir, eres un inútil, eres irresponsable, eres un idiota. Esto son etiquetas que son muy fuertes y que causan mucho resentimiento hacia el otro o hacia nosotros mismos. Entonces, vemos al otro de forma totalmente negativa y todo lo sobregeneralizamos y lo monsterizamos. Etiquetar nos causa sentirnos indignados, superiores, y por lo mismo nos da la necesidad de quejarnos y señalar al otro. Pero en realidad todos los seres humanos somos una mezcla compleja de atributos positivos y negativos. Y otra distorsión que tenemos es leer la mente. Esta distorsión es otra característica generadora de enojo. Creer que lees la mente hace que te des a ti mismo motivos que explican por qué la otra persona hace lo que hace. Las explicaciones más comunes que nos damos son: ella es esto, ellos son unos niños malos, él es injusto. El problema con estas explicaciones que nos damos es que proveen etiquetas adicionales que no tienen fundamento y que ayudan a alimentar el enojo. Entonces lo que hacemos es pensamos que sabemos lo que la otra persona está pensando, y con esa idea que nosotros tenemos de lo que piensa el otro, hacemos nuestras ideas y nos convencemos y etiquetamos a la otra persona. Entonces, lógicamente nos genera más enojo, ¿no? Porque creemos que sabemos qué es lo que está pensando la otra persona y distorsionamos el pensamiento completamente y lo hacemos a lo que nosotros querramos pensar. Entonces, eso no es nada generoso con nosotros ni con nuestras relaciones. Ok, entonces ahora vamos a ver los deberías o los tendrías, ¿sí? Que esto alimentan muchísimo el enojo. Cuando alguna persona tiene actitudes que no te agradan, te dices a ti mismo, ay, no debería de hacer lo que hizo, ¿sí? Entonces te vamos a dar unos ejemplos que te vas a registrar en un hotel y resulta que no encuentran tu reservación y te dicen que no hay cuarto disponible. Entonces te pones furioso pensando, esto no debería de estar pasando. ¿Cuál es el problema? Que te estás creando una frustración innecesaria. Si bien tu reservación se extravió, aunque sí hicieron un error, la intención no era molestarte injustamente, ¿sí? No era tratarte de una mala manera. Cuando insistes en el perfeccionismo del otro, haces miserable tu vida. Tu enojo no hará que mágicamente aparezca una habitación y el inconveniente de irte a otro hotel seguramente será menor a la tortura que te provocarán tus pensamientos de injusticia y enojo que podrías llegar a tener por horas o quizá días, poder echar a perder todo tus vacaciones
porque además nos gusta estar repitiendo y repitiendo en nuestra mente, esto no debería de haber sido, es injusto, ¿cómo es posible que pasó esto? Y de alguna manera, pues pasó, hay un error, es verdad que tenemos derecho a enojarnos, a sentirnos incómodo, pero lo más saludable es resolverlo y si ya estamos en otro hotel, no era exactamente lo que queríamos, hubiéramos preferido que esto no hubiera pasado en vez de que no debería de haber pasado. Nos decimos, me gustaría, desearía o preferiría que esto no hubiera pasado, pero sin embargo pasó, ya tienes una solución, tienes un cuarto en un hotel, bueno, disfruta tus vacaciones. Eso va a ser mucho más sabio que echar a perder tus vacaciones y de la gente que te acompaña. Y además estás haciendo el gasto, ¿no? Sí, y estas preguntas te ayudarán a determinar cuándo tu enojo es productivo y cuándo no lo es. Primera pregunta es, ¿mi enojo está dirigido hacia una persona que intencionalmente actuó para herirme o lastimarme? Y la segunda pregunta ¿es mi enojo útil? ¿Me está ayudando a conseguir mis metas o simplemente me agota? Parece que hay que olvidarnos de los demás porque nunca vamos a lograr que los demás se comporten exactamente como queremos que se comporten, ¿no? Entonces, muchas veces los demás terminan siendo solamente esa excusa para que nosotros podamos estar expresando el enojo que tenemos sobre otras cosas. Entonces, si una persona intencionalmente o no me hirió o me lastimó, no voy a ganar nada yo sacando mi enojo. Entonces, ¿mi enojo es útil? ¿Me está ayudando a conseguir mis metas o simplemente me agota? Es una pregunta que me parece muy importante. ¿Me está cansando, me está sintiendo ser agotado, enfadado todo el día o me está ayudando? Entonces tengo que ver si el enojo está trabajando para mí o yo estoy trabajando para el enojo, ¿no? Esa es una gran pregunta, Silvina, la verdad, y me parece que nos libera muchísimo cuando nos damos cuenta que finalmente empezamos a trabajar para el enojo, ¿no? Sí, Y es más inteligente usar ese enojo, como dijimos, a nuestro favor, como nuestro aliado, ¿no? Ya que no lo podemos evitar porque somos seres humanos. Y aquí vamos a ver un ejemplo que estás jugando básquetbol y entonces un jugador, ¿sí? De otro equipo te pega intencionalmente en el estómago, te da un buen codazo en el estómago para hacerte enojar y para sacarte del juego. Entonces tú podrías usar este enojo productivamente y jugar mucho mejor, echarle muchas más ganas y ganar el partido. De esta manera, hacerte tu enojo que sea productivo, ¿sí? Este enojo, esta energía, porque el enojo además es una energía, usarlo a mi favor, correr más rápido, poner más atención y mi objetivo va a ser ganar el partido. Y es muy probable que lo pueda conseguir, pero también podría tomar la decisión de que se pare el juego, gritarle o hasta patear al otro jugador porque me lastimó y pues tengo derecho, ¿por qué no? Y entonces ser expulsado del juego. Esto sería realmente un enojo no productivo. Dense cuenta qué diferencia tan grande entre uno y el otro. Y aquí la cosa es que nosotros podemos elegir qué queremos hacer con el enojo. No podemos elegir la situación que nos llevó al enojo, pero sí podemos elegir qué hacemos con él. ¿Cómo estás de acuerdo con esto, Silvina? absolutamente. Y el enojo puede ser la emoción más difícil de modificar. ¿Por qué? Porque como tu enojo es causado por tu percepción de injusticia, es una emoción moral, por lo que seguramente sentirás el deseo urgente de defender lo justo. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos es porque pensamos que alguien nos está haciendo algo, que alguien debería, como la distorsión que hablábamos recién, tendría que estar haciendo las cosas de cierta o de una manera o tal otra manera. Entonces, estamos pensando que el otro está siendo injusto en sus acciones. Entonces, ¿por qué nos molesta? Nos molesta por eso, porque tenemos un valor, un principio en nuestra vida que es la justicia, que es lo justo, ser justo con los otros, que sean justos con nosotros mismos. Entonces, cuando vemos que esa justicia, ese valor se ve transgredido, que alguien pasó esos límites que nosotros consideramos, porque nosotros somos los que decimos cuál es el límite, ¿no? Según lo que nosotros creemos que el otro debería o no debería estar haciendo. Entonces nos molesta, justamente por eso, la percepción de justicia se ve como invadida, ¿no? Entonces nos trae esta molestia tan grande. Así es. Y vamos a dar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo,
hay que sustituir el pensamiento encendido por pensamientos que son más fríos y objetivos. ¿Sí? Los pensamientos encendidos pueden ser, él nunca me escucha, no me pone atención, no lo puedo soportar. Estos son pensamientos encendidos que me van a llevar a un enojo que no va a ser saludable para mí. Sin embargo, pensamientos más objetivos como él no está obligado a hacer las cosas como yo quiero. Cuando el otro me escucha, se pone defensivo porque quizás yo también estoy siendo un poco intolerante. Entonces, ver desde mí también, no solo señalar al otro. Es difícil y aunque me sienta incómodo, podría esforzarme y ser más comprensivo. Se dan cuenta cuando yo hago un análisis también de qué estoy aportando yo para que esta situación que no me gusta y me enoje se esté dando y asumir esta parte de mi responsabilidad. Y lo más importante es elegir qué quiero hacer con mi enojo. Es mi derecho, lo puedo hacer. Y esto, bueno, va a marcar cómo quiero vivir mi vida, ¿no? Y bueno, ¿cómo enfriamos los pensamientos encendidos, Silvina? Cuando decides enfriar tus pensamientos, un método invaluable es escribir una lista de esos pensamientos encendidos que hay en tu mente y que están incomodando. Seguramente vas a escuchar un lenguaje muy colorido y con fantasías de venganza mientras estés pensando en estos pensamientos justamente. Y lo que hay que hacer es sustituirlos por pensamientos más objetivos, es decir, enfriarlos, enfriar estos pensamientos. Y lo puedes usar usando un método que se llama de doble columna. ¿Por qué estamos hablando de enfriar los pensamientos? Porque el enojo es como un fuego interno que tenemos, ¿no? Entonces, esa ira que arde puede ser el motor para grandes acciones, pero también puede ser un fuego donde van a consumirse los mejores momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en la parte que nos molesta y no estamos apreciando otras cosas. Entonces, este método de doble columna nos va a dar el frío que va a hacer que nosotros veamos de una manera neutral los pensamientos que tenemos. Ok, entonces aquí vamos a ver cómo se hace esta técnica de la doble columna. Vamos a tomar una hoja de papel, la vamos a hacer una raya en medio y del lado izquierdo vamos a poner qué ventajas me da mi enojo. Y del lado derecho vamos a poner qué desventajas me da mi enojo. Aquí tienen un ejemplo, que qué ventajas me da mi enojo. Bueno, me hace sentir superior, ¿sí? El hecho de que yo esté enojado, yo soy superior, yo soy mejor y yo no tengo que cambiar nada. Esas podrían ser ventajas muy importantes, pero ¿qué desventajas voy a tener que me aleja de la otra persona? Y si realmente me interesa, si tengo un aprecio y amor por la otra persona, me parece que estas ventajas no me van a ser suficientes para pagar el precio de la desventaja. Entonces, nosotros haciendo este tipo de análisis también nos puede llevar a tomar decisiones en cuanto a nuestro enojo. Y el humor es una herramienta fantástica, es una herramienta poderosa. Por ejemplo, en vez de imaginarnos retorciendo el cuello de la persona con la que estamos furiosos, porque muchas veces uno se imagina eso, ¿no? Entonces, imaginemos a la persona caminando en pañales en un centro comercial muy concurrido. Visualizamos todos los detalles, la barriga, los pañales, las piernas peludas. Seguramente lo que va a pasar con nuestro enojo es que se va a dibujar una sonrisa en nuestra cara. ¿Por qué? Porque nos estamos imaginando a esa persona que nos molesta tanto, ridiculizándola caminando en pañales en un centro comercial, ¿no? Entonces, tenemos que hacer uso del humor como herramienta porque eso nos va a quitar del estado en el que estamos que nos provoca tensión. Ese sentimiento que tenemos de ira y de rabia va a desaparecer. Entonces, realmente, si estás pensando a una persona imaginándotela de esta manera, lo más probable es que tengas una sonrisa en tu cara y te olvides un poquito de este enojo, ¿no? Entonces, usar el humor también. Eso me encanta y me encanta este ejemplo. O sea, sí yo me puedo imaginar a alguien en pañales, como justo lo estabas describiendo, y lo único que me da es risa, ¿no? Yo no me podría seguir enojando, Silvina, me encanta este. Y bueno, vamos a ver la estrategia del proyector. Cuando las imágenes que representan enojo pasen por tu mente, recuerda que tú tienes el poder de apagar el proyector, ¿sí? Cuando estamos estos pensamientos que nos están diciendo enójate, enójate, podemos darle vuelta a nuestro switch y apagarlo. Piensa en algo
que sea diferente, en algo más, enrólate en alguna actividad, ponte a leer un libro o salte a correr o prepárate un cafecito rico o mejor ponte a ver estos webinarios maravillosos que nos ofrece la Keile. Y al dejar de darles importancia a estos pensamientos, estas escenas que nos pasan por la mente y apagar este proyector, estas imágenes que te producen tanto enojo surgirán cada vez menos. ¿Sí? No engancharnos, no hacernos amigos de estas imágenes, porque entonces empezamos a platicar y ¿saben qué? Todo esto está en nuestra mente. Y al rato, cuando platicamos con estas distorsiones, lo único que hacemos es crear toda una telenovela que solo está en nuestra cabeza. Y para hacer telenovelas somos maravillosos, no necesitamos el canal de las estrellas, somos mejor todavía. ¿No es cierto, Silvina? Somos mejores. Somos Así tenemos buenísimos. mucha imaginación. Lo que podemos hacer también es reescribir las reglas. ¿Por qué? Porque quizás te sientas frustrado porque tienes una regla irrealista acerca de tus relaciones personales y esto te hace decaer todo el tiempo. Por ejemplo, si tengo la creencia de que si soy una buena persona merezco ser amada, entonces como resultado de esta suposición voy a sentir un constante peligro en mis relaciones, porque cada vez que sienta que el otro no me está dando la atención que yo creo adecuada, de acuerdo a esa creencia que dice si yo soy buena persona, me tienen que tratar bien. Entonces, cuando esta creencia no se cumple porque alguien no me trata como yo considero que debería ser tratada, me voy a molestar. Entonces, reescribir las reglas y tener claro que la gente no va a hacer lo que yo quiero que haga, el otro es el otro no es yo. Entonces, si soy una buena persona, merezco ser amada, pero en realidad, si soy una persona, preferiría ser amada, ¿no? Tendría que empezar a ver las cosas de otra manera y no como yo quiero que sean. Mis reglas no pueden ser tan rígidas. Es cierto. Entonces, hay consecuencias, Silvina, justo de tener estas reglas que son irrealistas, que son tan rígidas, ¿no? Y bueno, una de las consecuencias es estaré en una interminable batalla con el otro y manipulando, demandando con tan constante atención y respeto. Y esto se vuelve una fatiga de la vida, una frustración muy grande que después nos puede llevar a sentimientos muy profundos de tristeza, incluso a una depresión. Y también una de las consecuencias es que la cercanía con el otro desaparecerá. Y eso es indiscutible. La gente que permanece en el enojo continuo, lo único que logra es que todos salgan corriendo, como les dije, o que todos salgan huyendo, ¿no? Entonces, esta cercanía va a desaparecer poco a poco y te va a llevar al borde de un témpano de hielo. Te vas a convertir simplemente en un cubito de hielo donde nadie se quiere acercar a ti. Y esto de verdad sí es una sensación muy, muy triste, muy devastadora y un precio muy alto para pagar. Entonces, valoremos qué queremos hacer con nuestro enojo. Me encanta lo que decís porque siempre pienso en eso que dice la gente, que hay mucha gente que dice, no, no, es malo guardarse el enojo, uno tiene que dejarlo salir, es mejor que todo salga. Y la verdad es que ese es un mito muy peligroso porque algunas personas usan esa teoría, yo digo siempre como licencia para lastimar a otros, ¿no? Entonces, realmente las investigaciones han mostrado que dejar que salga todo en realidad aumenta la ira y aumenta la agresión. ¿Por qué? Porque yo estoy en constante enojo, en constante expresión de mi enojo. No estoy trabajando qué es lo que me hizo enojar. No estoy trabajando para ayudar a resolver las situaciones. Estoy solamente ocupándome de expresar eso que siento sin filtro, ¿no? Entonces, me parece que puede ser muy peligroso ese mito. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Silvina, y lo que estábamos hablando hace un rato es que nosotros somos responsables de nuestro enojo, de lo que hacemos con él, cómo lo gestionamos, y así nos hagan lo que nos hagan o nos digan lo que nos digan, nadie es culpable de la elección que tomamos de cómo enfrentar este enojo, ya sea de una manera saludable o no, ¿sí? Pero a veces creemos Absolutamente. que tengo el derecho de enojar, que sí, sí lo tenemos, pero entonces si no me gusta lo que me dices, es tu culpa que yo esté enojado y eso me da permiso, como dijiste, a hacer cosas inaceptables. Eso definitivamente no es real. Somos responsables de lo que hacemos y decimos y nosotros podemos elegir, nuevamente se lo repito. Es así. Y tenemos la manipulación iluminada,
que podrías temer que te convertirás en una persona fácil de convencer si sueltas tu enojo. Es como que tengo que mantener esta coraza de estar siempre seria o siempre enojada o siempre a la defensiva para que me respeten. Entonces puedo sentir que las personas podrían tomar ventaja de mí si yo no me enojo y no reacciono con enojo. Entonces, quizás crees que si no exiges no obtienes nada. Y la realidad es que las personas que se enojan fácilmente, en realidad, lo que tienen generalmente es una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Lo que significa que simplemente sienten que no deberían tener que ser sometidas a frustraciones, a inconvenientes o a molestias. Entonces tienen que reaccionar automáticamente. Y esta manera de reaccionar en realidad no les está trayendo ninguna solución y ninguna cosa buena. En realidad están justamente no dejando que tomen ventaja, pero de la peor manera, porque no están ayudando a las relaciones, sino que están haciendo una imagen de ellos mismos que ni siquiera es real. Es correcto. Y entonces, ¿cuál va a ser la alternativa? Bueno, puedes comenzar a tener respuestas de una manera positiva. En vez de reaccionar a todo lo que no te gusta del otro, podrías reforzar lo que sí te agrada del otro. Esta es una gran manera de empezar a tener una alternativa. ¿Sí? Quizá quedes sorprendido de la efectividad de tu estrategia secreta. Esto no es una garantía de que va a funcionar. Hay situaciones que son irreversibles y no siempre podemos obtener lo que deseamos. Si piensas que tu enojo es especial e importante, trata de recordar un momento muy feliz de tu vida y entonces pregúntate, ¿cuántos minutos de este periodo de paz y júbilo serías capaz de cambiar por poder sentir frustración e irritación? Imagínense el día más feliz de su vida, el día que nació su primer hijo, el día que se casaron, el día que se recibieron, estar lleno, pleno, ¿no? Este gran logro, este orgullo por uno mismo, este compartir con nuestros seres queridos. ¿Estarían realmente dispuestos a cambiar algún momento de estos simplemente por sentirme frustrado o irritado? Yo la verdad prefiero no, porque además estos grandes regalos y grandes momentos de la vida son solamente momentos. No todo el tiempo tenemos estas grandes satisfacciones y hay que aprender a disfrutarlas al máximo. Y muchas veces que llegan estos momentos tan deseados y esperados, los empañamos porque pasó la mosca y tenemos frustración e irritación. Me encantó, pasó la mosca. Ah, Entonces, vamos a ver que tenemos que tener menos deberías. Muchos de nuestros pensamientos de enojo involucran los debería moralistas, esa distorsión que se llama debería, el otro tendría que, el otro debería de hacer las cosas como nosotros queremos. Supongamos que el carpintero no te hizo bien unos gabinetes y en consecuencia te sientes irritado porque ves esto como injusto. Después de todo, pagaste por un trabajo de primera y este que estás recibiendo no lo es. Entonces piensas, este carpintero debería haber hecho bien su trabajo. Ya no se puede confiar en la gente. ¿Qué pasa con este pensamiento? Hace que yo me sienta enojada. ¿Por qué? Porque no estoy buscándole solución al problema, estoy enfocándome en que él debería haber hecho las cosas de tal o cual manera. Entonces, no es una buena gestión de mi enojo, ¿no? así es. ¿Y cuál va a ser la solución entonces? Vamos a ver un pensamiento racional eliminando el debería, ¿ok? No es verdad que vas a obtener lo que quieres solo porque tú lo quieres. Entonces, llama al carpintero y negocia con él para que corrija el trabajo, pero no dupliques tu problema poniéndote excesivamente rebasado. Si ya el carpintero no hizo el trabajo como le pedimos, como nos hubiera gustado, cómo preferiríamos que lo hubiera terminado, ya es bastante incómodo, ya es bastante triste o frustrante. No necesitamos sumarle estar rebasado y de verdad llevarlo esto a un extremo muy grande, ¿sí? Entonces vamos a ver las 10 cosas que deberías saber acerca de tu enojo. Número 1, los eventos de este mundo no son lo que te hacen enojar. Tus pensamientos encendidos son los que crean tu enojo. Y aunque haya eventos que son genuinamente negativos, es el significado que le das al evento lo que realmente determina tu respuesta emocional. La idea de que tú eres responsable de tu enojo la puedes usar a tu favor porque te da la oportunidad de elegir cómo en realidad te quieres sentir. Entonces, es como
que volvemos a la frase, ¿no? Uno no elige lo que le pasa, pero elige qué hace con eso que le pasa. Entonces, tenemos la oportunidad de elegir cómo queremos reaccionar a los eventos que estén pasando y que nos están haciendo enojar. Así es, entonces en la mayoría de las veces tu enojo no te va a ser útil, es la verdad. Te puede inmovilizar y te haría quedar congelado en tu hostilidad sin ningún propósito. Te sentirás mejor si te enfocas en buscar soluciones positivas. La actitud que tomes puede eliminar la frustración y ayudarte a lidiar con la situación de una manera efectiva. Recuerden que si no lo hacemos así, hay consecuencias, hay costos y ya lo dijimos, hay costos que son materiales y también hay costos que son de nuestra relación, de nuestras emociones, de nuestra salud, porque también estar continuamente enojado va a tener un impacto en nuestra salud. El punto número 3 que tenemos que saber acerca del enojo es que los pensamientos que generan enojo generalmente contienen distorsiones. Quiere decir que no son reales, que estamos deformando el pensamiento hacia un pensamiento negativo. Entonces, corrigiendo estas distorsiones, vamos a reducir nuestro enojo. Ok, entonces, en el número 4, vemos que si tu enojo es causado por la creencia de que alguien actúa injustamente, la intensidad de tu enojo crecerá desmedidamente. Por supuesto, ¿no? A nadie le gusta que abusen de nosotros, que nos vean la cara de tontos o que no nos den nuestro lugar. Estos son pensamientos que nos vienen. Esto sucede porque al percibirse como una injusticia, el hecho se ve como si de verdad fuera intencional. Entonces hay que detenernos y ver, como vimos lo del hotel. En el hotel no lo hizo intencional la persona que toma la reservación. Sí, hubo un error, sí hubo una negligencia, pero no le hicieron nada al señor fulanito, le vamos a hacer pasar un mal rato y justamente a él le vamos a hacer que no tenga una reserva adecuada, ¿no? A mí me acaba de pasar, eh, tenía una cita con el doctor y se me ocurrió un día antes, porque no me habían llamado, hablar para poder confirmar mi asistencia. Entonces, cuando les digo, tengo mi cita a las 12 del día, me contestan, no, no tiene ninguna cita, la tiene para otro día. Dije, sí, pero la cambié. No, pues no la apuntaron. Entonces, me dieron un horario que no era el que yo quería y bueno, hubiera preferido ir a las 12, pero hubo un error, la señorita no tomó mi cambio de reserva, pero finalmente me dieron una cita. Yo la pude haber tomado o no. No era exactamente lo que quería, pero sin embargo me resolvió mi necesidad y hubiera preferido ir a la primera hora, pero no pasó nada cuando fui a la segunda hora y lo disfruté igual. Y el punto número 5 de lo que deberíamos saber acerca del enojo es que si aprendes a ver el mundo a través de los ojos del otro, te sorprenderás al darte cuenta que sus acciones no son tan injustas desde su punto de vista. Si estás dispuesto a ponerte por un momento en los zapatos del otro, mucho de tu resentimiento y frustración se desvanecerá, porque tendrás la oportunidad de ver desde su punto de vista. Siempre pongo el ejemplo de que si ponemos un número 9 en el piso, yo voy a ver el 9, pero la persona que esté enfrente mío va a ver el número 6 y los dos vamos a tener razón. Entonces, pongámonos en los zapatos del otro y pensemos cómo se está sintiendo con esta situación, desde qué punto lo puede estar viendo que le está afectando de la manera que le afecte. Entonces, regalémonos la oportunidad de ver el mundo a través de los ojos del otro para poder entenderlo y ver que para esa persona lo que estamos haciendo, lo que está haciendo él no es injusto. Así es, Silvina. Y como número 6, algunas personas sienten que no deben de ser reprendidas, por lo que sus respuestas defensivas impiden mejorar la interacción con ellos, ¿sí? A nadie le gusta ser controlado o forzado, pero al ser defensivos solo causamos un futuro deterioro de la relación, ¿sí? A veces nos llama alguien la atención o nos da una queja o simplemente nos expresa algo que no le ha gustado y bueno, en vez de dialogar, luego estamos a la defensiva. ¿Y qué sucede? Cuando nos defendemos, lo único que hacemos, paradójicamente, es que la queja del otro, el enojo del otro, se encienda mucho más. Y esto, donde no había realmente un problema, simplemente había, digamos que una diferencia en criterios,
se convierte en un problema, en un conflicto, simplemente porque pues quisimos estar muy defensivos, atacamos y esto va a subir y subir de color. Y en vez de enfriar los pensamientos, agregamos leña al fuego, ¿no? Es correcto. Y volvemos Y a decir, Silvina, nosotros elegimos. Esa es la buena noticia. esa Nosotros es la buena elegimos noticia. cómo lo queremos hacer. Sí. Entonces, el punto número 7 que deberíamos saber acerca del enojo es que gran parte de tu enojo involucra la pérdida de la autoestima. Cuando la gente te critica, está en desacuerdo contigo o actúa de una manera que no es la que tú esperabas, surge un enojo inapropiado que proviene de las distorsiones de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos perdiendo esa autoestima, ¿no? Es como que, como yo no tengo razón o cómo me están criticando, entonces quiere decir que hay algo malo en mí. Si no están en desacuerdo, es que yo estoy equivocado, me estoy enfocando en la parte negativa, ¿no? Entonces, dejar de lado también esa parte del orgullo para poder ver los puntos de vista diferentes sin que me estén, sin que estar sintiéndome atacado por eso. Así es. Y bueno, vamos a ver que la frustración es el resultado del aumento de tus expectativas. Entre más expectativas yo tengo, más me voy a frustrar. La simple solución es cambiar tu expectativa. Por ejemplo, si soy una buena persona, la gente está obligada a quererme. Esta es una expectativa mía. Entonces, las personas deberían de pensar y actuar de la manera que yo quiero que piensen y actúen. Eso nunca va a ser posible. Si trabajo duro en algo, pues debo de tener éxito. Pues no, a veces trabajamos muy duro en algo y no somos tan exitosos como nos gustaría. Las expectativas es una situación que nos lleva al máximo de frustración. Y como ya vimos, la frustración es un generador de alto enojo. Entonces hay que ser más realistas en qué es lo que esperamos y también más aceptantes, más tolerantes de lo que son los resultados, ¿no? Así es. Y el punto número 9, para saber acerca del enojo, es que es muy infantil creer que siempre tienes la razón para estar enojado. Por supuesto que la tienes y estar enojado es permitido legalmente. Pero la pregunta es, ¿te da una ventaja estar enojado? ¿El mundo o tú realmente se benefician con tu enojo? ¿Te está sirviendo de algo? Porque la verdad es que el enojo puede motivarte a hacer cambios positivos en tu vida, puede empujarte a resolver problemas, a defenderte a ti mismo, a los demás, o por ejemplo la gente que se siente enojada por una injusticia social, entonces puede hablar y provocar un cambio positivo en el sistema en el que está y las cosas que le molestan, pero el objetivo de aprender a manejar el enojo en realidad es minimizar las consecuencias negativas de esta emoción, que es tan fuerte, no tan poderosa, y maximizar las positivas. Entonces, tengo que ver si el mundo realmente se está beneficiando con mi enojo. El mundo puede ser el mundo en general o el mundo que me rodea a mí, mi pequeño mundo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con este enojo? ¿Me está dando una ventaja estar enojado o en realidad es una piedrita en el camino? ¿No? Así es, y vuelvo a decir, nosotros decidimos, ¿no? Esta es la buena noticia. Y bueno, aunque el enojo es normal en los seres humanos, pues no es necesario gestionar las emociones siempre a través de él, ¿sí? Cuando eliminas la irritabilidad que te da el enojo, te sentirás con un mejor ánimo, con alegría y con productividad. Y entonces estarás realmente liberado. Es una manera maravillosa de quitarte cadenas, de quitarte mucho peso de encima y de vivir la vida con más plenitud, con más gozo, ¿no? Con más felicidad. Entonces tenemos algunas sugerencias. Primero, identifica cuál es el motivo de tu ira. Dos, piensa que parte de lo que te está enojando está en tus manos realmente. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos controlar. Solamente controlamos nuestra actitud, no controlamos a la gente y no controlamos las situaciones. 3, aléjate un momento del lugar y regresa cuando estés más calmado para expresar tus emociones y tus puntos de vista de una forma clara y tranquila. Generalmente cuando yo veo a alguien que está muy molesto, sobre todo en relaciones interpersonales que pueden ser de pareja, les sugiero 20 minutos para calmarte y para poder después expresar con más calma las emociones y los puntos de vista desde una manera un poquito más fría. 4, inhala y exhala lenta y profundamente para descargar tu coraje. Ese es un ejercicio de respiración como para meditación y que lo que hace es hacerme sacar ese sentimiento, esa molestia que tengo en el momento, eh,
por medio de la respiración. Número 5, observa cómo responde tu cuerpo cuando te enojas. Tu cara se pone roja, tu corazón late más rápido, aprietas la mandíbula. ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando estás molesto o enojado? Número 6, canalízalo con actividades que te relajen o te ayuden a disminuir tu estrés. Caminar 20 minutos, jugar al tenis, conversar con alguien, leer un libro, lo que sea que te distraiga en actividades relajantes que te disminuyan esa ira. Y 7, no guardes rencor, porque es mejor aclarar las cosas en el momento para que en el futuro no se repitan, ¿no? Que podamos aprender de los errores nuestros o ajenos que nos están haciendo enojar y poder tener una mejor relación con los otros. Así es, Silvina. Y ahora vamos, por último, a dar una técnica que se llama técnica de automonitoreo. Entonces, en el automonitoreo es una técnica que consiste en contabilizar. En este caso, los pensamientos y síntomas de enojo que la persona tiene durante el día, ¿sí? Podemos tener, como dijimos, síntomas de que se me sudan las manos, se me calientan los oídos, o se me cierra la garganta porque estoy enojado, o simplemente estos pensamientos de esto no debería de estar pasando, esto es injusto, estoy molesto, estoy frustrado. Entonces empezamos a contabilizar. Lo pueden hacer durante un periodo de tiempo y advertirás una reducción significativa de estos pensamientos. Conforme lo vas haciendo, muchas veces van subiendo los pensamientos, pero llegan a un tope y después disminuyen y a veces hasta desaparecen. Una manera sencilla de practicar el automonitoreo es usar un contador de puntos, como los que hoy en día puedes descargar de manera gratuita en tu celular. Entonces, yo tengo este que se los voy a enseñar, que se llama Click Counter y lo pueden ver aquí. Lo pueden bajar, es gratuito y simplemente cada vez que tengan un pensamiento negativo o una sensación de enojo, van contando y al final del día pueden checar hasta cuántos llegaron y borrar para ir viendo si sube o baja. Llevar también en un cuadernito cuál es la estadística, ¿no? Cada vez que tienes un pensamiento, sensación de enojo, pulsas el botón, como les dije, y eso cuenta como una unidad. Y al final del día, bueno, pues lo apuntamos, llevamos nuestra estadística. Y la recomendación es usar la técnica de autocontrol por lo menos por 3 semanas. ¿Sí? Al principio, como les dije, va a ir a un aumento nuestros pensamientos y nuestras sensaciones de enojo hasta que llegan a un tope y empiezan a disminuir hasta que se vuelven bien poquito o desaparecen, ya no las necesitamos. Y bueno, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho a la Keile y a todos ustedes por haber estado esta tarde con nosotros. Sabemos que todos tienen cosas muy importantes que hacer y sin embargo se tomaron el tiempo. Les queremos comentar que estamos dando certificación de Team CBT en la Universidad Hebraica y ahorita estamos muy próximos, en unos días, a abrir un taller de relaciones y Team CBT también en la Universidad Hebraica y para todos los que les interese se pueden comunicar al departamento de Team CBT y con gusto les daremos toda la información que requieran. De verdad va a estar muy interesante y nos va a dar muchísimas herramientas para poder tener una mejor relación con nuestras parejas o con nuestros socios o con nuestros hijos, ¿no? Y bueno, Anita, si tienes preguntas. Gracias, muchas gracias. La verdad, muy interesante el tema y cada uno de los tips, pues se llevarán a cabo. Tenemos comentarios. En Facebook nos dice Gilda Rabinovich, Silvina, eres la mejor coach. Qué bueno que prendí el iPad y te encontré. Muchas gracias, Gilda. Tienes razón. Voy a dar el teléfono que está aquí para que la gente también se pueda comunicar. Es el 55 52 45 86 00 para que si quieren ya sea tomar el taller que nos están diciendo ellas o comunicarse con ustedes también en este teléfono, ¿se puede? No, Anita, te puedo dejar mi WhatsApp, es 55. ¿Quieres decirlo para que así lo escuchen también en Facebook?
Victoria, Sí, con ¿querés mucho que gusto. comparta la información para que te puedan...? Exacto, era lo que te iba a decir, que si lo pueden poner también en el chat de acá. Ah, Sí, mira, perfecto. Sí, perfecto. ok. Entonces, bueno, mi WhatsApp es 55 20 79 79 86 32. 20, 55 20 79 86 32. Para cualquier información, con mucho gusto, mándenme un WhatsApp y yo les mando toda la información que requieran. De verdad va a estar súper interesante. Perfecto, también está el teléfono de Silvina, lo están viendo en las pantallas. No tenemos ninguna pregunta. Si alguien del público tiene alguna pregunta, quiere escribirla en el chat o quiere hacerla personalmente, con mucho gusto, damos unos momentitos nada más. Pero les recordamos que la plática queda grabada y que si alguien tiene alguna pregunta en algún momento que no se haya podido decir aquí, la pueden hacer por Facebook y ellas también lo van a ver y lo van a contestar. Anita, quería agradecerte mucho por recibirnos en la Keile y permitirnos compartir esta información que para nosotras es importante poder dar esta información y que la gente que está interesada en trabajar su enojo y aprender a gestionarlo tenga las herramientas. Y en todos nuestros webinars lo que hacemos justamente es poder entregar herramientas, no solo hablar del tema, de la ansiedad, del enojo, de la culpa, sino herramientas para que la gente pueda gestionarlo y estar en constante mejoría. Gracias a ustedes, la verdad es que todas las cosas que dijeron son muy interesantes y sí, a veces sin darnos cuenta, pues caemos en este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, qué bueno que todo tiene solución y tomaremos en cuenta los tips. Y pues primero Dios, nos vemos la semana que entra con otro mensaje, con otro título muy interesante, con otra plática, a la misma hora el próximo jueves. Claro que Muchas sí, Anita. gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que descansen y a todo el público que se conectó, también muchas gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Bye bye. Bye.